Buenas noches, mi nombre es Caterine Sandoval Farfán, soy socia consultora de Capitaliza. Bienvenido una vez más al Capitaliza Live. Para nosotros es sumamente importante contar contigo y solo te pido que le des un like al video y que compartas. Nunca se sabe para quién también podría ser importante esta información. El día de hoy vamos a tocar un tema que me apasiona, que me encanta y realmente con un capo, con una persona que vive el liderazgo. Y ese es el tema justamente que vamos a tocar, liderazgo. ¿Quiénes necesitamos ser para liderar un equipo? ¿Cómo inspirar y motivar a nuestros colaboradores quizás para llegar al objetivo? ¿Qué cosa es lo que necesita de nosotros como líderes? Y finalmente vamos a ver lo que jamás deberíamos hacer como líder de un equipo, los que no, lo que jamás podrías hacer. Pero como siempre no estoy sola, el día de hoy también está Luz María con nosotros. Luz María, ¿cómo estás? Hola Katy, ¿cómo estás? Hola amigos de Capitaliza, ¿cómo están? Mi nombre es Luz María Vinces y soy socia consultora en Capitaliza, como ya lo saben. El día de hoy estoy recontra contenta porque yo soy la que les va a contar quién es el capo del cual les habla Katy. El capo es Javier Calvo Pérez. Javier es bastante reconocido en el mundo de gestión de empresas. Él fue el fundador de JB Alarmas y JB Resguardo, conocidos comercialmente como Liderman. Es una empresa que tiene una cultura maravillosa, un gran liderazgo y por eso lo hemos invitado el día de hoy. Porque tiene una gran historia y una gran experiencia, pero aparte de eso está entrando en un ciclo de nuevo liderazgo que habla de sostenibilidad, de cuidado del planeta. Él nos va a contar más adelante en la entrevista de qué trata esto, pero te quiero contar brevemente quién es Javier. Javier fue marino, es alférez de fragata, también es bachiller en administración, ingeniería eléctrica y electrónica y de comunicación. Como ya te conté, fundó Liderman y Clave 3. Actualmente tiene varios emprendimientos. Está en Ananay Hoteles y es cofundador de Kaira Drones, de lo cual nos va a contar ahora más adelante. Es conferencista, tiene 4 libros en su haber, ha hecho hasta teatro, es polifacético, multifacético, pero sobre todo es encantador y tiene una mística muy bonita, que es lo que queremos que te lleves de la entrevista de hoy. Te voy a leer 2 frases de él que lo pintan así, pero de cuerpo entero. La primera, pasión por la transformación cultural, emprendedor, disfruto el cambio tecnológico. Y la segunda, si no vas a hacer algo diferente o que te haga wow, mejor no lo hagas. Eso lo pinta tal cual. Sí. Así que muy contentas de verdad de recibirlo. Javier, bienvenido al Capitaliza Live. Hola Katy, hola Luzma, gracias por esta oportunidad de dirigirme a tu comunidad y de compartir conocimiento en base a las preguntas que ustedes quieran hacer de mi trayectoria empresarial. Sí, esa específicamente va a ser la primera pregunta, Javier. Cuéntanos, ¿cómo nace Liderman? Cómo fueron tus inicios? ¿Cuáles fueron tus principales motivadores? Nosotros llegamos a bastantes emprendedores acá. Cuéntanos. Bueno, el inicio de Liderman fue sin querer, no es el negocio que yo quería dedicarme porque la seguridad es un negocio muy duro, muchas veces ingrato, y ustedes que tanto capacitan y participan en la formación de gente, digamos que el nivel del vigilante latinoamericano y es uno de los niveles más bajos en todas las organizaciones, y normalmente uno es vigilante porque no tiene otra cosa que hacer o no estudió otra cosa. Entonces es bien arriesgado y bien difícil comprometer a, digamos, gente con poco nivel de educación, con bajos sueldos y que tienen que proteger activos o vidas humanas, y si no están motivados en este país y en Latinoamérica en general, donde hay tanta corrupción, tan pocos valores, es bien difícil, ¿no? Es como por decirte, ¿no? Poner un hombre que gane 1.800 soles a cuidar un almacén donde hay
500 millones de dólares en oro que llega de una mina. No hay relación. Es muy corruptible. O poner agentes de 1.800 soles a cuidar el puerto del Callao, APM Terminals, y viene el narcotráfico y le ofrece miles de dólares para que simplemente no mire y deje pasar 3 toneladas de droga. Entonces es difícil cómo comprometes a un hombre de seguridad para que no permita eso con tanta necesidad humana que tienen en sus hogares, ¿no? Entonces, no ese negocio que yo quise meterme, fue pura casualidad porque yo estaba en la Marina y me salí de la Marina por un tema de salud, de la vista, y de casualidad me contrataron para trabajar en una empresa de unos ingleses que tenían una representación en el Perú para negociar secuestros. En esa época había muchos secuestros en el Perú y esta era una empresa que tenía una representación de una empresa inglesa que hasta el día de hoy existe, que se llama Control Risk, y de paso manejaba vigilancia. Entonces, de casualidad, me contrataron para ver la parte de vigilancia de esta empresa y estuve con ellos un par de años y se fueron del Perú porque la inflación en la época de Alan García era tan alta que los costos de los ingleses eran altos y prefirieron cerrar las operaciones de Perú e irse a trabajar a Colombia, donde había mucho mayor cantidad de secuestros, por ende, mucho mayor Más cantidad negocios. de negociaciones con la FARC. Me muero. Entonces cerraron la empresa en el Perú y yo me quedé sin trabajo. Mm. Es ahí que me despido de los clientes y un cliente me dijo para que forme mi empresa, ¿no? Qué bonito. Yo he escuchado la historia, que tenías dos personas con mameluco y con unos fusiles que no eran ni siquiera de verdad, creo. Eran tallados. Y al comienzo eran armas hechas, digamos, Ajá. por mí o por un armero amigo que tenía, porque no tenía los medios económicos para Ujú. comprar armas, No, claro. digamos, las legales. Ujú. Entonces hacíamos armas con un solo tiro, con un cartucho, Ya. para hacer ruido, más que nada que Ah, Ajá. ok. eran armas no letales, ¿no? Claro, No eran más bien como cartuchos de sonido. O sea, claro. para todos los emprendedores, sí les puedo decir que los inicios han sido muy difíciles Mm. y creo siempre que todos los inicios de un emprendedor son sumamente difíciles y que solamente los caminos largos son los que te llevan a algo bueno y normalmente los que buscan el camino corto son los que están haciendo algo malo. Los caminos cortos son malos. Si llegas rápido por un camino corto es porque algo malo estás haciendo, pero no existe camino corto en el emprendimiento. El camino es largo y lo tienes que hacer bien. Ujú. Escuchándote, yo no sabía que tú no querías estar en el rubro de seguridad, mira, pero ¿hacia dónde llevaste el Liderman? O sea, uno escucha Liderman y definitivamente es una empresa que sobresale sobre los demás. El otro día conversábamos, tú ya no estás ahí, ¿hace cuánto tiempo, Javier? Desde que vendieron. Desde el año 2015. Si bien no querías o no fue lo que buscabas, has estado largos años y Liderman ha llegado a ser una marca súper potente y a mí me queda clarísimo que si bien eh, esta cultura la han vivido todos en la organización, el que impuso la cultura fuiste tú. O sea, todo empieza con esa visión que tuviste. ¿En qué momento te enamoras del negocio? Porque para haberlo hecho con tanto apasionamiento, con tanto cariño, porque yo te he escuchado hablar de todos los programas que tenían, para el personal, ¿no? Y que la gente esté realmente enganchada y enamorada de la empresa y que no quieran pues aceptar estas manos negras que les vienen a ofrecer cosas, ¿no? Pero definitivamente había un cariño. ¿En qué momento es que tú dices, bueno, ya, esto me está gustando, ya me estoy empezando a emocionar? Bueno, en verdad me empezó a gustar porque empecé a ver los resultados cuando éramos muy pequeños. Cuando teníamos 4 hombres, tuvimos el primer intento de robo en nuestro primer cliente, en una fábrica en Ventanilla, donde había cobre, y el cobre es muy preciado,
y le ofrecieron a uno de nuestros vigilantes sacar cobre en la noche y le daban una buena cantidad de dinero y él simplemente tenía que abrir la puerta. En esa época no habían cámaras ni sistemas como los que hoy día mi querido amigo Sergio Cortés vende en Honeywell. Entonces, Buena con el cherry. era más fácil robar, mucho más fácil. No había controles. Ujú. Y la gente, con el poco tiempo que me conocía, me contó lo que le habían propuesto. Y eso me ilusionó y me hizo creer que las buenas prácticas de acercamiento que tenía con ellos generaba ese compromiso y esa confianza, a pesar del miedo que él tenía, porque tenía miedo de que se venguen de él, Ujú. de denunciarlo y de avisarme con tiempo antes de que pasara. Entonces hicimos el primer programa Acepto. El primer programa Acepto era que hablé con el dueño y le dijimos que aceptara y avisamos a la policía antes de. Entonces, cuando se captura, porque para que se capture y la gente sea detenida, tiene que haberse consumado el hecho. Entonces tiene que salir el robo. Ujú. Para eso hablamos con la policía, se hizo una carta al cliente antes de avisándole de lo del robo, carta notarial. El cliente contestó notarialmente que procedan. Se hizo un parte policial en la comisaría de lo que iba a suceder. Denuncia no, porque no existe denuncia de algo no sucedido, Ujú. pero sí hicimos un parte de lo que iba a suceder para proteger legalmente al vigilante. Ujú. Entonces, cuando sucedió, la policía actúa, se le detiene y obviamente se le premió a ese vigilante que hasta el día de hoy trabaja en Liderman y es supervisor, Ok. fue ascendiendo, ¿no? Ujú. Entonces ahí me di cuenta que con solo cariño y escucharlos podía lograr que la gente se comprometa de verdad por mí, por el cliente y por su empresa, por su marca. Es ahí cuando se despierta ya todo un sistema de entender que más que supervisarlos era comprometerlos, porque la mayoría de compañías en el Perú y en Latinoamérica gastan mucho dinero en supervisión y yo entendí que mi negocio no iba a ser rentable si yo tenía que estar supervisándolos. Aparte entendí que si el trabajador quería hacer algo malo, lo iba a hacer en cualquier momento que yo no esté supervisando. Mm. Entonces era imposible estar 24 horas supervisándolos, era muy costoso. Entonces tenía que ganarme su corazón. Y ahí es cuando nace esta cultura Liderman que se basaba en tres grandes cosas que le llamábamos la lidermanía, que es ama crece, que es el crecimiento profesional de todos los trabajadores de todas las empresas. O sea, los trabajadores se mueren por crecer. El ama pago, que no siempre significa que pagues más que el mercado, pero pagar igual que el mercado, pero pagar siempre 3 días antes que el mercado y publicar sus sueldos, cómo se generaba su sueldo, porque hay mucha hora extra, hora diurna, hora nocturna, en la web. El trabajador ingresaba con su DNI y podía verificar cómo se había hecho su sueldo. ¿Qué quiere decir eso? Transparentar el sueldo para que no haya dudas, porque en muchas empresas de mano de obra, digamos, un poco más barata, les roban hasta 3 soles o 5 soles del feriado y no saben, ellos reciben un número en el banco, por decirte 787.5. ¿Cómo saben de qué es? Y muchos se quedan calladitos y no se quejan y sienten que le han robado 10 soles y probablemente se lo hayan robado o probablemente no, Ujú. pero lo mejor es que vea que no. Mm. Y si es que hay un error, porque hay errores y teníamos errores en los pagos, tengan la opción de reclamarlo. Entonces, el ama pago no significa que vas a pagar más. Sí, siempre nos preocupamos por pagar dentro del mercado o un poquitito más, porque vigilancia es casi como un commodity. Hay Mm. muchas compañías. Entonces, cuando la marca se hizo conocida, sí empezamos a pagar un poco más, porque podíamos exigir un poco más
como es con cualquier marca del mundo, ¿no? Y para tu comunidad emprendedora, al comienzo, mientras no eres conocido, es difícil que puedas cobrar más. Tú solamente cobras más cuando tienes algo diferenciado, tienes monopolio o tienes una marca ya famosa. Si no, ¿por qué te van a pagar más? Son solamente esos tres grandes motivos, ¿no? Y ese es el gran reto que tiene que tener un emprendedor. Por eso yo trato de invertir hoy en negocios que hagan diferencia o impactos positivos desde un inicio, desde el concepto del negocio, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó con Liderman. Y creamos este programa Acepto, que durante muchos años funcionó súper bien, porque hemos tenido muchísimos casos de robos y muchísimos más grandes que el que les estoy contando, ¿no? Y en todos los agentes nos informaban a tiempo y lo que hacíamos para protegerlos era premiarlos, siempre les duplicábamos la oferta y segundo, se les cambiaba de local. Si el robo era muy fuerte, o sea, era contra una banda peligrosa, los destacábamos a provincias varios años, con todos los pagos que eso incluía, los asumíamos nosotros y el cliente también, porque yo siempre hablaba con el cliente, le decía, señor, vamos a tener este robo, es muy grave, ¿quiere hacerlo? ¿Quiere que lo golpeemos? Eso sí, tenemos que desaparecer a nuestra gente unos 2 o 3 años en Arequipa, hay que cambiarlos de colegio, hay que pagarles casa, va a costar tanto. ¿Vamos a medias? Si el cliente me decía sí, lo hacíamos. Si me decía no, no lo hacíamos. Simplemente cambiábamos al vigilante y no se daba el robo en ese momento. Claro. Pero el problema de cuando no se da un robo en ese momento es que el ladrón siempre va a insistir. Por eso yo le decía a los agentes, el programa Acepto es potente porque tienes la oportunidad de tumbarte tú al mal elemento y no esperar que algún compañero tuyo falle, robe con ellos y al final se pierda el contrato y tú también te afectas y afecta a la marca. Entonces el acepto era como un salvavidas para todos, para el cliente, para la empresa, para el hombre que le ejecutaba, porque yo siempre le decía, el mal delincuente va a buscar hasta que llegue a un débil. Pero si ese débil, ¿qué ganas tú diciendo no? Yo no voy a aceptar. Y te vas. El día que tú no te toque, acepta un compañero. Igual te fregaste tú, porque vamos a perder el trabajo. Entonces, si se te presenta la oportunidad, acepta. Es una gran oportunidad. Aparte, en tu historia, ya que ustedes ven mucho este tema en las compañías, ¿no? En la historia de ese hombre ya queda un acto de valentía, un acto de honestidad, para cuando tenemos que promoverlos, obviamente vas a valorizar quienes han tenido mejores actos que otros. Entonces nosotros teníamos un dicho en la compañía que se llamaba, tu historia te salvará. Y en tiempo real se prendía un semáforo de 5 luces verdes, en tiempo real, sin participación del ser humano, para que no haya sentido de inequidad. Uno era la asistencia de frente, y yo le llamaba la disciplina, porque la gente me decía, señor, pero asistir es normal. No, no es normal. En vigilancia es duro. Son 12 horas, climas extremos. El hecho que un hombre asista a trabajar regularmente y no falte, para mí sí había un mérito. Y yo le decía, tú eres un hombre disciplinado. Y ¡pum! Solamente por ir a trabajar, el sistema solito controlaba y ya tenía su luz verde prendida. Para mí ya era un buen hombre. El segundo era capacitación. Cada área colgaba un tema en Internet, las áreas, con un examen de 0 a 20, de preguntas muy sencillas, mensual. Entonces, los trabajadores entraban, porque si no entraban, esa luz se prendía rojo. Entonces, cuando un trabajador quería ser promovido, si su semáforo, el promedio del tiempo, había estado con alguna estrella roja, no era promovido. Su historia no lo avalaba. Si pedía un préstamo, por ejemplo,
y tenía semáforo rojo, no se le prestaba. Si había una discusión con un supervisor de nivel superior, se le daba la razón al supervisor si el semáforo tenía rojo. Pero si el semáforo lo tenía verde, la razón la tenía el vigilante y no el supervisor. Y a veces los supervisores decían, señor Calvo, me está quitando liderazgo, porque él me ha faltado respeto. Le digo, no, no te creo, porque su historia es verde. Así que el favor de la duda se la doy al vigilante. Y eso hacía que la gente de abajo se empodere y trate siempre de tener su semáforo verde. Eso es lindo, porque la gente va mejorando. Es como un mejoramiento del desempeño continuo, porque se preocupaban por no faltar, se preocupaban por sacar buenas notas en sus exámenes, ¿no? Que yo le llamaba ahí sí conocimiento profesional, porque eran temas muy de la profesión. El tercero era el mensaje de cultura, compromiso. Todos los meses uno de los líderes principales daba un mensaje en el LeaderNet, así se llamaba, y poníamos preguntas de verdadero o falso, muy sencillas. Y entonces la gente participaba en el LeaderNet, pero ese sí era 100% cultura, valores, lo que no perdona un cliente, las principales consignas, el Día del Amor, Feliz Navidad, lo que quería el líder transmitir. El que no participaba, yo siempre decía, si tú no participas es porque no quieres a tu compañía, no te interesa saber lo que los líderes quieren transmitir. Porque me reclamaban, me llamaban a pedir un préstamo, señor, necesito una ayuda, lo siento, tienes el semáforo rojo del LeaderNet. Señor, pero si he dado mi examen, sí, pero no has escuchado el mensaje del mes. Está bien, pero por el mensaje del mes, sí, es la cultura. Entonces, ándate una cabina. O sea, esto no era prohibitivo tampoco. Los líderes no podemos ser prohibitivos. Siempre la oportunidad. Vete a una cabina, participa en LeaderNet y llámame dentro de 2 horas. Y bueno, renegaba, ¿no? Es una urgencia. Iba, y a las 2 horas su estrellita ya estaba verde. Le decía, muy Buenísimo. bien, te felicito, ahí va tu préstamo, clean. Pero eso no solamente lo hacía yo, toda la empresa, el área de bienestar social, el área de recursos humanos, el gerente de finanzas, porque los líderman podían ir donde cualquier líder. Y lo único que hacía el líder cuando hablaba con un líderman le decía, un ratito voy a ver tu semáforo. De acuerdo a su semáforo, lo trataba. No había duda. Está Y todo era estandarizado. virtual, transversal. Okay. Mejoramiento continuo. Eso ganó un premio a las mejores prácticas muy potente y un solo idioma. Y el dicho, tu historia te salvará. Listo, ¿no? Entonces se Buenísimo. fue creando una cultura del ama crece, el ama pago y el otro era el ama trato. Es decir, toda una cultura dirigida al buen trato del trabajador, ¿no? Con todas estas políticas, estas prácticas de gestión de recursos humanos que generaban credibilidad, como por ejemplo el bebé crece cuando nacía el hijo de un trabajador, ir al hospital con su bebé crece bonito, donde decía bienvenido a la familia Liderman, la gente orgullosa, ¿no? Yo tengo una anécdota muy lindo, que Cuéntanos, yo visitaba mucho las operaciones y una vez llego al Cusco y a una de las estaciones de los trenes, porque nosotros cuidábamos todos los trenes del Cusco, Perú Rail, Inca Rail, todos los hoteles del Cusco, y una señora me dice, señor, mañana quiero traerle a mi bebito, que tiene el bebé crece. Digo, señora, pero su bebé ya tiene como 8 meses. Sí, hasta ahora lo tiene. Y me lo trajo y el bebé estaba pero, como ahorcado. Como chapana, sí. Oh. ¡Qué lindo! Ya quíteselo. No, es que estamos orgullosos del bebé crece. ¡Qué Ya no le lindo! quedaba el bebé crece, pero para que veas cómo un detalle tan chiquito generaba tanto orgullo de familia, porque también una de las grandes cosas que descubrimos y que se las puedo dejar como consejo, como práctica, es que las mejores prácticas van a los hogares, no al trabajador. Descubrimos que los trabajadores valoraban más cuando le dábamos algo al hogar. Y eso genera un vínculo muy fuerte, porque
la familia soporta al trabajador. Muchas veces, en el nivel de salarios bajos, hicimos un estudio, y se los doy, el 70% de la decisión laboral la tiene la esposa, en el sentido de que si ve que el hombre no está contento, no le pagan bien, vas a tenerlo loco al marido para que se vaya de ahí. En el 70% de los casos, Mira, agotan al marido para que deje esa empresa. te gusta el rum rum, El seguro. rum rum. Qué Claro. Entonces el terrible. 70% La jefa. desgasta de la jefa, más aún en niveles de salario más bajos, Ujú. ¿no? Entonces el marido ya por cansancio deja. Pero si tú enamoras al hogar, ese 70% se puede convertir en 0%. Al Ujú. revés, porque había muchos sinvergüenzas que cobraban y le decían a las esposas, no me han pagado. Y las esposas le decían, mentira, porque acabo de ver la web y te han pagado. Genial. Nosotros hacíamos reuniones con las esposas de nuestros trabajadores para explicarles sus sueldos, para decirles cómo entrar a la web, cómo ver los sueldos, para que se enteren cuánto pagamos, para que no haya eso, no me quieren en mi empresa, me tratan mal. Mentira. La mujer le decía, mentira. Yo sé cómo los tratan. O sea que la Entonces, mujer era representante tuya dentro de la casa, muy a favor fuerte, de la empresa. Buenísimo. muy Sí, fuerte. Es más, obligaban a ir a trabajar. Es muy importante, en verdad, que las prácticas vayan al hogar. Por eso nosotros creamos, por ejemplo, almorzando con tu familia, Ujú. valorando a tu esposa. ah, ¿Cómo es eso? Este, valorando a tu para tomar esposa nota, perdón. era justamente un programa muy lindo donde los trabajadores que tenían su semáforo verde, Ajá. ¿no? Había un sorteo mensual y se le regalaba el sueldo del marido a la esposa que tenían 3 o más hijos. ¿Por Mm. qué? Porque la mayoría de las esposas en ese nivel, digamos, que tienen más de 2 hijos, casi nunca trabajan porque están cuidando a los hijos. Y el hombre machista malo la menosprecia y Mm. le hace ver que tú no trabajas, pero claro, ¿y quién cuida a los hijos? No se dan Claro. cuenta en ese nivel. Ujú. Entonces era una forma de educarlos. Empoderarla Y a ella, dándole su platita. claro, Ya. llegaba un equipo de recursos humanos y decía, señora, tome el sueldo de su marido, usted es una gran mujer porque cuida a sus hijos. Exacto. Y ¿Y todo cuál? esto se publicaba en las plataformas, no se hacía mucha bulla, por eso es bien importante también ustedes que asesoran empresas La que hay que comunicación. hacer bulla. Mm. Hay que hacer bulla de todo lo que se hace, porque muchas veces la gente dice, acá no hacen nada, acá hacemos mucho. Mm. Y está todo publicado, creamos canales de videos de YouTube, un montón de testimonios, teníamos 1000 testimonios, ¿no? Muchísimo. Teníamos a toda la gente de recursos humanos, las capacitamos para que ellos mismos hagan videos, todos estandarizados de no más de 2 minutos, por los saldos de los celulares de la gente, con la misma música de fondo, a todos, y les compramos muy buenas cámaras, porque decían, señor, hay que contratar camarógrafos. No, acá no hay plata. Austeridad total. Ustedes se van a convertir en comunicadores. Y el equipo de recursos Exacto. humanos, porque los videos no tienen que ser perfectos, tienen que ser buenos, pero no tienen que ser perfectos. El Quizás, mensaje, el ajá, contenido es lo que valía. quizás necesitan ser reales, más que Exacto, muy perfectos. auténtico. Entonces, Mira, preparamos a la gente y los videos eran auténticos. Visitábamos a todos los enfermos en hospital, todos los gerentes. Y ahí Mm. siempre te encontrabas con las esposas. Entonces, había una serie de programas al hogar, a mi favor. casa, mi baño, mi Ujú. PC, equipando mi hogar. Cuando compramos con Iraoka, creo que 2000 refrigeradoras, 2000 cocinas. Imagínate esos hogares. Hicimos más de 800 baños. Ustedes saben que 1 de cada 3 hogares en el Perú no tiene baño todavía. Yo te pido Terrible. que cuentes el del baño, o sea, las razones por las cuales les Bueno, pusiste baño a los la razón colaboradores. de los baños fue porque como nosotros hacíamos un programa mensual que se llamaba Almorzando con tu familia, en Perú y en Ecuador, todos los meses iba el gerente general a almorzar a la casa de un trabajador. Nos turnábamos, ¿no? No siempre era el mismo, pero al año yo habría ido 6 veces, mi hermano 3 y el gerente general Ya. 3. Entonces, cuando íbamos a estos almuerzos, siempre notábamos que no tenían baño. O si lo tenían, era, digamos, de un nivel de salubridad
fatal. Entonces hicimos un estudio, porque teníamos un médico ocupacional, de los motivos por el cual un trabajador dejaba de asistir a laborar. Y uno de los grandes motivos era por enfermedad. No tanto de ellos, de la familia. Y ellos, porque se enfermaba un hijo, dejaban de ir a trabajar. Y la mayoría de los motivos venía por el baño. Por la poca salubridad, no había agua, no tenían water, en fin. Entonces se nos ocurrió hablar con Selima, que era cliente nuestro. Hablé con el dueño, lindo, Augusto Belmont, le conté el problema y me dijo, mira Javier, nosotros tenemos mini yayas. Son bañitos blancos, porque de color es más caro, ¿no? De color blanco es más barato. Instalado todo con conexión de agua a red o asilo, salía más o menos 1.000 soles. Te hablo de lavatorio, ducha, mayólica en lo principal, no todo, porque una parte era tarrajeado, porque yo no podía endeudar a los vigilantes. Y nosotros lo que hacíamos era financiarles el baño, o sea, no se lo regalábamos. Agarramos, compramos el baño, se lo instalábamos, ¿no? Y agarramos y contábamos 100 soles mensuales en 10 meses. No sabes el orgullo que sentía. Y algunos decían, señor, pero yo quiero color celeste. No, no hay opción. Es blanco y con mini yaya. Porque si no te va a costar 3.000 soles y yo no te puedo endeudar. Entonces, todo bien condicionado, bien explicado. Llegamos a construir más de 700 baños. Wow. Una maravilla. Son 700 hogares orgullosos, incluso mejora, te voy a decir, no solamente la salubridad de ese hogar, sino el nivel de educación, porque empiezas a educar a tus hijos en un sistema de calidad de vida mejor, Diferente. digamos, Claro. diferente. Entonces, ustedes que son psicólogas Sí. lo van a entender mejor que yo. Qué importante para un líder es estar cerca a sus colaboradores, es conocerlo, no solamente conocerlo como colaborador, sino dentro de una familia, quiénes son las personas que están cerca de él, cómo viven. Qué importante es conocer eso para realizar acciones. Y muchas personas hablamos de lo que debe de hacer un líder, qué cosa, que estar cercano, que empoderar a sus colaboradores, que escucharlos, que creerlos, pero casi nunca hablamos de lo que jamás debería hacer un líder con su equipo. Si tú nos tuvieras que decir, ¿qué cosa es lo que crees que un líder jamás debería hacer? Bueno, lo primero, mentirle. O sea, si tú mientes a tu equipo, Fuiste. pues mentirle nunca. ¿Se dan cuenta? Robarle menos, ¿no? Porque son acciones que no te van a perdonar. Puedes cometer errores como líder, pero para eso hay que pedir disculpas. Pero, por ejemplo, si tú me dices qué no debe hacer un líder, nunca es dejar de pedir disculpas si cometió un error. Pero una mentira no es un error, porque una mentira es algo hecho, digamos, ocasionalmente. Un acto de deshonestidad, robarle a tu gente, eso no te lo van a perdonar. Pues, perdóname que te robé, ¿no? O sea, si tú me dices que no puede hacer es mentirles, robarlos. Otra cosa que no puede hacer un líder es llevarlos por el camino del mal, porque tenemos la línea de la ética, es hacia el mal o hacia el bien común. Y tú eres el líder, el que mueve la aguja. ¿Hacia dónde los llevas? Nunca hacia acá, siempre de la mitad hacia el bien común, hacia el bien común, hacia la sostenibilidad. Eso es estar presentes. Por ejemplo, otra de las cosas que nunca debe ser un líder es estar ausente. Ayer me llamó un amigo muy molesto, porque él tiene un servicio X o una gran empresa en Ica, y me contaba que había perdido el contrato. Y le digo, ¿por qué lo has perdido? Era un contrato grande, Javier, y me lo ha quitado el jefe que yo puse ahí a cargo de esa operación. Y yo, pero ¿cómo te ha dejado quitar por el jefe? Es que ha hablado mal de mí, pero ¿que acaso no te conoce? No, es que yo nunca fui porque confié en el jefe. Uf. Y el primer gran error, nunca debes estar lejos de tus clientes. Jamás. Porque el primero que te va a defender es tu cliente cuando te quiere. Igual que tu gente, ¿no? Tu gente te va a defender cuando te quiere. Igual el cliente. Si algún jefe de operaciones mío va donde un cliente y me quiere quitar el servicio del cliente, lo primero que hacer, oye Javier,
acá tienes un desleal, sácalo de acá, no lo quiero ver. Pero si no te conoce, nunca has hecho nada por él, nunca lo has visitado, obviamente que lo vas a perder. Entonces un líder nunca debe estar ausente, y menos en los momentos donde el hombre más te necesite, en los momentos de dolor, en los momentos que necesitas ayuda, en los momentos que tienes que tomar una decisión, no es que, era fin de semana, no pude decidir. Por eso yo siempre decía, el área de bienestar social, el área de comunicaciones, tiene que depender directamente del CEO de una compañía. No puede depender del área de recursos humanos, no, del CEO, que para mí ya no se llama CEO, es CGS, que se llama Guardián de la Cultura y de la Sostenibilidad. Ese es el nuevo cargo, es el GCS. El CEO ya no debe existir. El nuevo cargo para mí es guardián de la cultura y de la sostenibilidad de ese negocio. Ese para mí es el nuevo cargo que deberían tener todos los gerentes generales. Es que al hablar de guardián estás cambiando por completo la perspectiva, ¿no? Bueno, yo en mi tarjeta desde el año 2008 decía guardián de la cultura Liderman. Yo Sí. jamás me presenté en ninguna reunión como CEO. Decía, señor, soy el guardián de la cultura. Y eso era muy valioso, Claro. porque todos los que te siguen se convierten en mini guardianes. Es ya una misión, ya no es un trabajo, es una ocupación con una serie de responsabilidades y cosas que mirar, ya es así como parte Eso tuya. se llama conciencia colectiva, y ustedes lo deben saber muy bien como psicólogas, ¿no? Cuando tú ya llegas a lograr una conciencia colectiva, donde no necesitas ni siquiera mucho enseñar, la gente actúa sola, ¿no? Es como, yo siempre digo, ¿no? ¿Por qué en Perú pasan cosas? ¿Por qué la gente tira un papel en la calle y no lo tira en Suiza? Porque ya hay una conciencia colectiva en la población, ya es un nivel de educación, ¿no? Entonces, lograr una conciencia colectiva es dificilísimo, toma tiempo y mucho depende del liderazgo, del tipo de líderes, porque los líderes van a dar el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos un programa muy lindo que se llamaba Conociéndonos Mejor, que también se lo recomiendo como práctica para sus clientes, y lo acabo de leer hace poco en un artículo de la revista de Harvard, que Me dice, parece, que perdóname, perdón, no te quería cortar, pero si mal no recuerdo, a raíz del Great Place to Work que levantaba las mejores prácticas, es que Conociéndonos se empieza a aplicar en muchas empresas. De hecho, yo lo he vivido en una empresa en la que trabajaba antes de Capitaliza, y todos los líderes teníamos esas reuniones todos los meses. Y es un programa claro, que es buenísimo. una reunión, yo la llamo una reunión antropológica. ¿Por qué? Porque conoces la historia de esa persona. Entonces nosotros tocábamos 5 grandes temas. ¿Quién soy yo? O sea, el trabajador se paraba delante de toda la empresa, el gerente general, gerente de finanzas. La empresa paraba de 8:30 de la mañana a 9:30 de la mañana. Parada la empresa, todos sentados, y la estrella era el trabajador. Y el secreto es comenzar con los trabajadores siempre en los niveles más abajo, porque ellos quieren ser escuchados. Ellas son las estrellas. Y lo fuimos mejorando en el tiempo, porque venía el trabajador con su esposa y sus hijos. Y si tenía que venir de provincia, los traíamos en el avión a todos. Y era un mensaje potente. Imagínate a un Liderman de Puno embarcándose en el aeropuerto de Puno, donde el Liderman cuidaba el aeropuerto, cuidaba las mejores líneas aéreas, porque ustedes saben muy bien que las empresas que hacen las cosas bien tienen las mejores cuentas del mercado. Nosotros no teníamos ningún cliente del Estado, cero. Todo joyas. Nosotros siempre decíamos, nosotros no tenemos clientes, tenemos joyas. Era la verdad. Mira, 100% Grupo Romero, 100% Grupo Brescia, 100% Grupo Gloria, 100% Grupo Fierro, 100% Grupo Iraoka, 100% Grupo Belmont. Y puedo seguir hablando, 100% Grupo Ferreiros, 100% Grupo. Casas, casa de los dueños, familias, resguardos,
fábricas, todo. 100% LAN, 100% Avianca, 100% Imagínate. aeropuertos, 100% puertos, todos los puertos, los mejores almacenes, todo era nuestro. Las mejores minas del Perú, Antamina, Chinalco, Goldfield, 100% Trafigura, 100% Glencore, 100% Bambas. Y no había una Imagínate. mina que nosotros no conozcamos, donde nos íbamos de lunes a jueves a dormir a la mina, a estar con los vigilantes, a almorzar con los vigilantes, jugar fútbol con los vigilantes, estar con ellos. Hay que compartir. Y Hay que entonces compartir imagínate con... a un Liderman en Puno, embarcándose en el avión, todos sus compañeros del aeropuerto viendo que se embarca con su mujer y sus hijos. ¿A dónde vas? Voy a Lima a contar quién soy. Era quién soy yo, su historia desde niño. Linda, Claro. antropológica, porque te Muy habla de centrado en el ser, el ser humano. en el Datos exacto. quiénes eran sus papás, quiénes eran sus hermanos. Las fotos que ustedes veían eran increíbles, fotos en blanco y negro. O, por ejemplo, uno que te podía contar de un pueblo muy metido en el país, te enseñaba una foto a los 5 años y después otra a los 12. Y le decían, oye, ¿no tiene fotos a los 10? No, señor, porque el único fotógrafo que había murió y ya Claro. no tuvimos fotos. O otros que toda la familia sin dientes, porque no había dentista en el pueblo. O otro que te enseñaba una foto con 5 hermanos y te decía, 3 de ellos murieron con el terrorismo, señor, en Ayacucho. Entonces, ¿qué pasa con el aula? ¿Qué pasa con el hombre de contabilidad, con el hombre de marketing, con el hombre de las áreas que no tienen nada que ver en las operaciones? ¿Cómo se les pone la piel? Se sensibilizan Se totalmente. mueren. Por eso yo Claro. los obligaba a asistir a todos. Es importante. Era el primero a estar sentado ahí y no faltaba nadie. Nadie, Claro. estaban prohibidos faltar. Qué Porque importante es, ¿quién era el hombre? qué ¿Quién importante es soy yo? conocer la historia. ¿Qué hago hoy en la empresa? O sea, fotos de su lugar. 3 cosas que me gustaría que mejore esta empresa. Buenísimo. 3 cosas que me encantan de la empresa. Y qué sueño no he cumplido en la vida para tratar de ayudar a cumplirse. Eran 5 cosas, una vez al mes. Potente. Lo más lindo, que todo se transmitía en las plataformas en tiempo real. En la ciudad del hombre se reunían todos en la oficina de esa ciudad en pantalla gigante y lo escuchaban en vivo. Terminaba de hablar, el equipo de recursos humanos se acercaba, le daba regalo a los hijos de acuerdo a las edades, ya sabían, un regalo por gracias por haber venido, y lo invitábamos 3 días de estadía en Lima, donde nos compartíamos todos el cine, el bowling, llevarlos al Arcomar. Es muy potente. Claro. ¿Tú crees que la gente te va a fallar? Es Todos estar ven todo. dispuesto, ¿no? O sea, el realmente preocuparte, con ese nivel de preocupación, de cuidado y de querer conocer la historia, pero de verdad, desde el bobo, ¿no? No es de acá, o porque tú sabes y has leído estudios y que si el colaborador está feliz, eso redunda económicamente en la empresa. Obviamente en todo negocio todos estamos para ganar dinero, pero si la preocupación es real, es genuina y es parte de una mística y de una cultura, se siente. Yo lo que siento con todo lo que nos cuentas es que se ha trabajado mucho cultura. Mucho, mucho, Demasiado. Yo mucho. siempre les decía a mis ejecutivos, el vigilante se da cuenta a través del brillo de tus ojos. Claro. Él siente si realmente lo quieres o no, porque habían algunos ejecutivos que eran más finteros que auténticos, ¿no? Entonces venía un vigilante y decía, ¡mi hermano! Y yo sabía que no había... Okay. El vigilante sabe, el ser humano siente quién es auténtico, quién es realmente, se lo está diciendo porque hay gente alrededor o porque realmente lo quieres. Claro. No lo puedes engañar. Ahí te hago una pregunta, porque estamos hablando bastante de cultura, que es algo súper bueno, y algo que yo he podido ver en algunas organizaciones es que la cultura a veces está escrita, pero no necesariamente se vive, o no la viven todos, ¿ya? No la viven todos. Entonces es como que se olvida esto que nos reúne a todos, esta misión, esta visión, estos valores que deberíamos compartir como empresa. ¿Y cuál es esa relación que tú ves entre el tema de cultura y el clima laboral? Bueno, mira, una cultura, les voy a definir lo que yo creo, ¿no? Y he aprendido en la vida. Una cultura tiene subculturas
y todas son como cauces de ríos que van al río principal que se llama cultura. Digamos que el río principal, el Amazonas, es cultura y lo alimentan varios ríos importantes. Una gran cultura, o uno de esos grandes ríos, es el río del clima laboral. Si no hay clima laboral, que ustedes lo conocen bien, que mide 5 dimensiones, y una de esas 5, pero a mí, bueno, todas son importantes, pero es la confianza y la credibilidad. Si no hay credibilidad y no hay confianza, no hay cultura. Ese río de clima laboral está llevándole al río principal confianza, credibilidad, orgullo, que también te lo mide. De ahí viene camaradería, no es menos importante, ¿no? También es muy importante porque en la camaradería lo que haces es romper distancias de poder y hacerte asequible. Yo recuerdo una anécdota muy lindo, que estaba un sábado en una fábrica de uno de los grupos más importantes del país. Y me cruzo con el dueño, ya una persona mayor, de gran corazón, pero de imagen dura. O sea, su cara es dura, no es serio, pues, ¿no? Es, aparte era una persona mayor. Y salí, justo era la hora de salida de los obreros. Y empezaron a pasar delante de nosotros porque había una ruta peatonal, es una fábrica gigante. Y yo estaba con el dueño y el dueño me dijo, oye, Calvo, porque así me decía él, muy serio, ¿no? Qué malcriados son, ¿no? Nadie nos saluda. Entonces yo le dije, señor, salude usted primero. Y me miró así como diciendo, ¿y por qué yo primero, no? Y empezó a saludar. Buenas tardes, y nadie le contestaba. Entonces yo dije, ya me fregué, ya. Mi teoría no funciona. Como al quinto, buenas tardes, señor, y él sonrió. Y se quedó todo el rato, buenas tardes, y yo una satisfacción. Claro. ¿Y qué es eso? Que no han roto esa distancia de poder. Y el que tiene que romper esa distancia de poder es el líder, es el nivel inmediato superior. Él la tiene que romper. Y ahí te van a empezar a decir buenas tardes y seguramente después te van a contar su vida. Y cuando conozcas su vida, tú vas a poder saber exactamente qué programas son los mejores que tienes que aplicar en tu compañía. Pero si no conoces su vida, aplica los programas que tú crees que son los importantes o los que te estás copiando de Amazon o de Walmart, que no son para ellos. Cada empresa tiene sus propias necesidades y sus propios sueños. Entonces, la camaradería también es importante porque te rompe las distancias de poder y te hace asequible. Pero como te digo, el clima laboral es un río muy importante para llegar, que alimenta el río principal cultura. Pero hay otras culturas, por ejemplo, la del reconocimiento. La cultura del reconocimiento es un río gigante, potente. Tiene que haber todo un programa de reconocimiento para saber cuándo reconocer, por qué reconocer. Tiene que estar escrito, porque si no, puede haber sentimiento de injusticia a otro que no se reconoció. Entonces, hay varios ríos que alimentan esta cultura madre, y uno de ellos es el de clima laboral. Para mí, uno de los ríos más importantes de esta gran cultura, ¿no? Que hay que manejar. Ahora, muchos líderes no quieren estar, no se hacen asequibles. ¿Por qué? O porque son malos líderes, simplemente son malas personas, o están haciendo algo malo y no se quieren acercar porque saben que se lo van a decir, ¿no? O simplemente no quieren sacrificarse, porque de hecho este estilo de liderazgo es muy sacrificado, porque el día que tú te abres para siempre. Es decir, no le puedes decir a un trabajador solamente de lunes a viernes te voy a atender. Ya lo tienes que atender sábados y domingos y feriados. Entonces, es una decisión de vida. Pero eso sí, a todos los emprendedores que nos están escuchando, es una decisión de vida que vale la pena. Por tomar solamente dos motivos, porque vale la pena por un montón de motivos. El primero, la satisfacción personal que vas a tener, que estás haciéndole el bien a mucha gente. Y el segundo,
un poco frío es que tu compañía se va a convertir en una compañía líder y vas a ser rentable. De todas maneras, vas a ganar mucho dinero. Es un motivo frío, pero es un motivo para los emprendedores, ¿no? Qué Porque en sostenibilidad Ujú. son tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. No existe sostenibilidad si no hay rentabilidad. ¿Cómo haces? Entonces sí, es un poco frío, pero sí es importante que tu empresa sea rentable. Y sí va a ser si tú te haces asequible. Pero prepárate porque es una vida sacrificada. Qué importante es tener compromiso de todas partes, ¿no? Yo como líder con mis colaboradores con la empresa y todos ganamos en realidad, pero es un compromiso desde el corazón, desde realmente querer que esas personas brillen, crezcan y tengan oportunidades. Eso es. Y ellos definitivamente van a responder con la misma moneda, es la palabra que se me ocurre, no sé por qué, ¿no? Pero te van a responder de la misma manera. Qué increíble y qué interesante. Javier, todo Nosotros lo que siempre estamos escuchando. teníamos un dicho que era: como das, recibes. Yo siempre Qué le decía a bien. los vigilantes: como das, recibes. Y te voy a confesar, del 100%, el 99% no nos fallaba. Mm. Hay un 1% que sí te va a fallar, lamentablemente. Y un consejo para todos los emprendedores y tu comunidad: Sí. no dejes de ser lo que quieres ser como Mm. buen líder porque te falla uno o dos o tres, porque eso siempre va a pasar. Cuando pasaba algo en Liderman, un robo, porque a veces nos pasaba, me dolía en el alma. Yo me sentía traicionado. Y muchas veces los gerentes o los líderes de mando medio venían y decían: ya ves, ¿para qué somos tan buena gente? Ya no hay que pagarles puntual. Ya no hay... Y entonces te empieza, como diablos, empiezan a aparecer. El angelito y el No diablito se dan, ahí. no se dan cuenta que si tú les haces caso, ya no vas a tener una deshonestidad, vas a tener 100. Claro, Entonces tienes que mantenerte en tu línea y Es bueno, te importante. falló, te fallaron. La ideal es: ¿quién gana esta competencia? La empresa que menos fallas tiene. Y la que menos falla tiene es la que va a tener el personal más comprometido. Eso es. Ser líder, como dijiste, no es un camino sencillo, fácil y lleno de rosas, pero sí satisfactorio si es que lo decides caminar o Y transitar. tiene que ser muy estricto. ¿Por qué? Exacto. La gente me decía a veces: te manipulan. Venían a pedir cosas que no eran asequibles. Yo decía: eso no se puede. Ah, entonces acá no es el mejor clima laboral. Y decía: no es eso. Clima laboral no es que seas permisible en todo. O, por ejemplo, un líderman por ahí robaba parihuelas de desechos de un cliente y nosotros lo sacábamos porque una de las cosas que no perdonaba a un cliente era el robo. Y venían a mi oficina. Yo siempre lo recibía, siempre. Me decían: señor Javier, ¿cómo me va a votar? Pero si era basura. Le digo: está bien, es basura, pero tú no la has debido agarrar. Sí, señor, pero que no sirve, usted es malo. Usted no dice que de acá, que hay buen clima laboral. Entonces yo decía: es que hay un problema. Tú no estás hablando con Javier, tú estás hablando con la cultura Liderman. Y la cultura Liderman dice no robar. Pero señor Javier. Entonces yo ya, como él insistía, me ponía y le hablaba como robot. Le hablaba así, ¿eh? Tal cual. No soy Javier, soy la cultura Liderman. La cultura dice no robar. Lo siento. Entonces me decía: señor, ya hasta se reía, me decía: ya, señor, me voy. es que cuando hablamos de valores no son negociables, es blanco o es No, negro. Y si tú dejas, ay ya, quizás debió pedir permiso para llevárselas, pero no pidió permiso, pero finalmente un desecho y luego es una cosita más grande y al final terminan, pues no sé, llevándose a así saber es. qué. En ese caso, ¿qué se hace? Sacas a esa persona y en la siguiente conferencia, reunión grupal, casuística, examen, pondrás: si alguien quiere llevarse algo, así sea que no sirva, por favor pídale permiso al cliente y nosotros le vamos a autorizar. Ujú, Y contamos el caso que hemos retirado, no pones el nombre, ujú. hace poco a un compañero Por eso. porque se llevó un desecho. Entonces la gente: uy,
¿no? Entonces vas creando precedentes. Y además es no confundirlos, porque realmente Sí. si aceptas uno, no aceptas el otro, entonces las personas podríamos confundirnos. Javier, cuéntanos, todo cambia, las sociedades cambian. ¿Tú crees que el papel del líder en el futuro va a cambiar? ¿Será otro el papel? De ¿O es el fondo mismo? no, pero sí en el camino a seguir. Creo que nos toca a los líderes, en el fondo me refiero a las formas, ¿no? De Ujú. ser generosos, ser comunicativos, de ser asequibles, de, como decía hace un rato, no mentirles, de estar presente, ¿no? De marcar el ritmo de la compañía. Eso no va a cambiar, no debería de cambiar. Ok. Pero sí pienso que debe cambiar hacia dónde orientar a tus compañías o a tus trabajadores. Y es hacia las nuevas necesidades del planeta. Lo que está cambiando mucho es el planeta. El planeta por el tema del cambio climático, de la biodiversidad. Entonces sí creo que la función de hoy de los líderes nos toca llevar a nuestros equipos hacia la tendencia del mundo y hacia las nuevas necesidades, educarlos, aconsejarles las nuevas carreras a seguir, enseñarles a usar las nuevas tecnologías, enseñarles a lo que es la importancia de la sociedad, de que no estamos solos, que una empresa puede ganar plata, pero de repente está destruyendo el planeta. Habría que preguntarse, ¿vale la pena que tu empresa siga creciendo como está creciendo ahorita? ¿El planeta te necesita? No te necesita. Eres malo. Llevar todas nuestras empresas a emisiones, a huellas de carbono cero, ¿no? O huellas hídricas cero. Entonces creo que nos toca a los líderes no cambiar en nuestras formas de comunicación y de trato, pero sí de guiar hacia los nuevos rumbos que el mundo necesita, que hoy es más personalizado el trato. Ya no son marcas que le hablan a personas, sino son personas que le hablan a personas con el corazón. Entonces creo que sí tiene que cambiar la dirección del camino hacia donde los tengas que guiar. Ujú. Súper, súper importante, porque antes hablábamos de los famosos stakeholders, pero no se solía hablar del planeta en sí, ¿no? Y de todo lo que le estamos haciendo. Pero la verdad es que es la única casa que tenemos y hay que cuidarla si es que queremos que la especie siga. Difícil que nos podamos ir Mira, a yo colonizar estuve, otro sitio, o sea, no va a ser no, cercano. Y todavía no se sabe si hay uno que se pueda colonizar, entonces, hace poco estuvimos, mis últimos viajes son de conocimiento nada más, ¿no? Me voy a ver humanoides, geminoides, etcétera. Y también todos los años, bueno, antes del COVID, he estado viajando con National Geographic, ujú. que no es fácil, te tienes que anotar con muchos años de anticipación, no es económico, y si no viajas, pierdes la plata. No es que me Ya. enfermé, no. Tienes que viajar, pero es lindo porque viajas con científicos. Ujú. Más o menos son 12 pasajeros por 25 científicos. Mm, Entonces me fui, por ejemplo, a ver la extinción del oso polar, ¿no? Y te ya. mueres, pues un mes en el Polo Norte, sientes realmente la destrucción del planeta. Y después hace poco estuvimos en Ruanda, Uganda, en colonias de gorilas, viendo la extinción de los chimpancés y los gorilas, que felizmente ahí sí se han recuperado un poquito, de 400 a 1000 gorilas, porque ha intervenido mucho la ONU y muchas organizaciones que han salvado a esta gente, ¿no? Pero a estos animales. Pero el mensaje que te da National Geographic es que hoy existe el 5% de las especies que existían hace 500 años. Me muero. Eso nomás ya te da una alerta roja grave de cómo los ecosistemas mundiales están cambiando, ¿no? Ujú. Y bueno, eso es hacia donde se dirige el mundo hoy día, Ujú. ¿no? Y lo estamos viviendo, ¿no? Entonces creo Sí. que nos toca a los líderes educar con el ejemplo, educar con las prácticas que hagas en tu empresa, tratar de certificar como empresa sistemas B, economía circular al 100%. Por ejemplo, nosotros tenemos una fábrica de extracción de algas, ¿no? Que por ahora es materia prima para medicina que se exporta afuera, pero ya hicimos nuestro primer champú para perros con algas, Ya. ¿no? De marca Rambala. Ya está en supermercados peruanos, en Wong. Pero lo Rambala. interesante es que del primer día que estábamos diseñando hasta las etiquetas y el envase, decíamos, oye, un ratito, el envase tiene que ser reciclable, si no, no Claro. hagamos. O sea,
La mente del líder tiene que llegar a la organización a que todo lo que cree tiene que ser reciclable, ¿no? ¿No? O compostable, ¿no? O Ujú. biodegradable, pero que no regrese a desecho o no Claro. regrese al mar. Entonces, Uy. todos estos nuevos conceptos son los que los líderes hoy nos tenemos que obligar a educar y a actuar. No solamente es educar, sino hacerlo en nuestras organizaciones. Si no, los consumidores no te van a comprar. Ah, cierto. Creo que a los líderes nos toca actuar con prácticas que protejan la biodiversidad, el calentamiento humano, a Mm. la sociedad Ujú. y todo lo que es respeto del planeta, ¿no? Ujú. Ya no está solo. Y dejar de pensar individualmente, ¿no? No solamente soy yo el que existe, mis colaboradores y ahora también el planeta. Qué interesante, ¿no? Cuéntanos los emprendimientos en los que estás ahorita relacionados a todo este tema de sostenibilidad. Bueno, mira, tengo Este, inversiones en, por ejemplo, una muy bonita en Silicon Valley, se llama su Joystick, yo no pronuncio muy bien el inglés, pero que te sigue toda la ruta de tu alimento y te arma tu dieta, desde que nace, desde que se siembra, y en base a tus costumbres, analiza y personalizado te va haciendo tus menús. Después otra que se llama Haystack TV, que es como un Spotify de la televisión, de noticias que está súper, súper, súper allá, está rayando ya en Estados Unidos. Y comenzamos con el 10% de los televisores de Estados Unidos venían con, así como ya viene Netflix, viene Ajá. YouTube, ahora viene Haystack TV, y ya Ujú. está en el 75% de todos los televisores vendidos en Estados Unidos. Entonces se Wow. está convirtiendo en una plataforma repotente. Después acá en el Perú estamos invertidos, pero ahí sí soy fundador, en Kaira, que es una empresa que monitorea calidad de aire en tiempo real, porque creemos, también creo mucho, en que los negocios no solamente deben satisfacer necesidades de los seres humanos, sino creo que los negocios, los mejores negocios, son aquellos que se adelantan a una necesidad aún no descubierta por el ser humano, por un tema de salud y Ujú. bienestar, ¿no? Es una necesidad que aún no la tenemos. Recién estamos viendo Lima mide la calidad del aire, y eso con nuestras estaciones. Estamos seguros en Caira que en el futuro la gente va a demandar a su empleador que el aire que está arriba tiene que estar limpio. Bueno, estamos en hotelería, hoteles boutique, estamos en un proyecto muy grande en el Valle Sagrado. Estoy ocupado, en verdad. Estás con varias cosas en paralelo y también rescatando Y también animales. Serfor lo que hace me destaca animales que vienen muy maltratados de tráfico ilegal. Serfor los decomisa y no tiene dónde enviarlos. Ya. Entonces lo envía a estos zoocriaderos autorizados y fiscalizados para que tú los recuperes y cuando los puedas reinsertar, los reinsertas. Seguro que no debe ser fácil, pero debe ser muy satisfactorio a Sí, nivel emocional. Ver tus logros, no sí. solamente a nivel liderazgo, sino también salvando para mí el planeta. Ujú. Es una Qué forma de bonito, ayudar Javier. chiquita, bonita, me entretiene y lo más lindo que los animales se hacen tus amigos. Increíble. Esta es una labor muy amorosa, Ajá. bastante amor. Hay mucho. No, no pensé que Life iba a ser tan amoroso. De verdad, muchas gracias No, por lo que nos muestras y las posibilidades que tenemos Ujú. nosotros también de apoyar de alguna manera. Si tú crees que es un granito, pues nosotros será la quinta parte de un granito, entonces. Pero desde no. nuestra posición, todo lo que podemos hacer para apoyar, ¿no? A las personas, al planeta Ujú. y evitar que sigamos sufriendo, creo, ¿no? Así Entonces, es. muchas gracias. Me quedo con dos cosas. La primera es ese liderazgo que sirve, que se conecta, que realmente ve al otro como su par, como su igual y se preocupa por él. Y el tema de la cultura, trabajar mucho en cultura hasta el cansancio, ¿no? Que nunca es poco, porque hay que sembrar en la gente conceptos, ideas y cosas que de repente no traen de casa. Pero gracias a estar en la organización y a la repetición constante, alineada, estructurada, donde todos empujan el carro para el mismo sitio, cosa que a veces no pasa,
en algunas empresas donde cada área tiene su propia agenda, donde a veces sin querer con las metas que ponemos generamos una suerte de esquizofrenia, y al final es un pan con mango. Y los colaboradores son los que sufren porque no saben dónde están parados, ¿no? Entonces, importantísimo, muchas gracias por todo lo que nos has contado el día de Gracias a hoy. ustedes, a Katy. Gracias, Katy. Mucho gusto Igualmente. conocerte. Y nada, compartan con sus clientes prácticas a los hogares. Gracias a las dos. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Y esperamos conversar de aquí de repente el próximo año para que nos cuentes cómo va Kaira y cómo van todas estas iniciativas de sostenibilidad, que está muy bueno. Con todo gusto. Sí, muchas gracias. Gracias. Van a ir bien. Ok. Sí, claro que sí. Chao, gracias.